¿Y si dentro de tu cráneo no viviera una sola persona, sino dos, compartiendo el mismo cuerpo sin saberlo la una de la otra? No es una pregunta filosófica. Es un experimento real, documentado durante más de 60 años, que empezó con la cirugía más radical jamás probada contra la epilepsia. En un experimento real, le preguntaron a un mismo hombre, en la misma sesión, que quería ser de grande. Y su cerebro, casi al mismo tiempo, dio dos respuestas distintas, incompatibles entre sí, una con cada mano. Todavía hoy ese caso divide a los neurocientíficos sobre qué significa, en realidad, ser una sola persona. Este es el caso real de los pacientes de cerebro dividido, estudiados desde comienzos de los años 60 por el neurocirujano Joseph Bogen y los científicos Roger Sperry y Michael Gazzaniga, en el Instituto Tecnológico de California. En los próximos minutos vas a entender por qué a estas personas les cortaron, a propósito, la única conexión entre los dos lados de su cerebro, que encontraron cuando empezaron a interrogar a cada hemisferio por separado, y por qué la ciencia de hoy todavía no se pone del todo de acuerdo sobre si lo que descubrieron fueron dos mentes, o una sola mente dividida. El primer paciente de esta historia se conoce, hasta hoy, solo por sus iniciales, W. J. Era un excombatiente que había sufrido una herida en la cabeza durante un salto en combate en la Segunda Guerra Mundial. Con los años, esa herida le dejó una secuela que fue empeorando poco a poco, convulsiones cada vez más frecuentes y más violentas. En 1953 tuvo un episodio que duró 3 días seguidos. Para comienzos de los años 60, ningún medicamento lograba controlar sus crisis. Los médicos que lo atendían habían agotado, uno por uno, todos los tratamientos conocidos hasta entonces. Fue entonces cuando el neurocirujano Joseph Bogen le propuso algo que nadie había probado antes en un ser humano vivo con ese objetivo, cortar por completo el cuerpo calloso, el haz de fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios del cerebro y permite que se comuniquen entre sí. La idea era simple, casi desesperada. Si las convulsiones se propagaban de un lado del cerebro al otro a través de esa conexión, cortarla podía detenerlas. En 1962, junto al cirujano Philip Vogel, Bogen operó a W. J. Nadie, ni siquiera ellos, sabía con certeza qué le pasaría a una persona despierta y consciente si le separaban, físicamente, los dos lados del cerebro. ¿Iba a notar la diferencia? ¿Iba a seguir sintiéndose una sola persona? La cirugía funcionó, al menos para lo que buscaba. Las convulsiones de W. J. bajaron de forma drástica. Y en la vida diaria, prácticamente nadie notaba nada raro en él. Caminaba, hablaba, se vestía solo, mantenía una conversación normal. Por fuera, parecía exactamente la misma persona de siempre. Pero, prácticamente nadie notaba nada raro, no significaba, nada raro pasaba. En las primeras semanas después de este tipo de cirugía, varios pacientes de este mismo grupo de estudio mostraron episodios extraños que los médicos llamaron conflicto intermanual. Una mano hacía una cosa, y la otra, literalmente, la deshacía. Un paciente se subía el pantalón con una mano, mientras la otra, al mismo tiempo, se lo volvía a bajar. Otro llegó a sujetar a su propia esposa con la mano izquierda y sacudirla, y en ese mismo instante su mano derecha apareció para agarrar a la izquierda y detenerla. Eran casos raros, y en general pasajeros, pero para Sperry y su equipo fueron la primera señal de que algo, dentro de esas dos mitades del cerebro, ya no funcionaba como una sola voluntad. Pero un joven estudiante de doctorado llamado Michael Gazzaniga, que trabajaba en el laboratorio del biólogo Roger Sperry en Caltech, sospechaba que esos episodios sueltos escondían algo mucho más profundo y medible. Diseñaron un aparato especial para poner a prueba, por separado, a cada mitad del cerebro de W. J. El truco aprovechaba cómo está cableado el sistema visual humano. Todo lo que ves con el campo visual derecho viaja directo al hemisferio izquierdo, y todo lo que ves con el campo visual izquierdo viaja directo al hemisferio derecho. Si lograban mostrarle una imagen solo a un lado de su campo visual, durante una fracción de segundo,
esa imagen llegaría a un solo hemisferio, y el otro, literalmente, no se enteraría de que existió. Con ese aparato empezaron a hacerle, en la práctica, una pregunta que ningún ser humano se había podido hacer antes: si le mostras algo distinto a cada mitad de un mismo cerebro, ¿vas a obtener una sola respuesta, o dos respuestas distintas? La respuesta llegó con uno de los experimentos más citados de toda la historia de la neurociencia. A un paciente de cerebro dividido le mostraron, al mismo tiempo, dos imágenes distintas: la garra de una gallina, solo para su campo visual derecho, así que solo la vio su hemisferio izquierdo, el que controla el habla. Y una escena de nieve, solo para su campo visual izquierdo, así que solo la vio su hemisferio derecho, el que controla la mano izquierda. Después le pidieron que eligiera, de una fila de dibujos, cuál se relacionaba con lo que había visto. Con la mano derecha señaló una gallina, coherente con la garra. Pero con la mano izquierda, controlada por el hemisferio que había visto la nieve, señaló una pala de nieve. Hasta ahí todo tenía sentido, cada hemisferio había elegido lo correcto, según lo que realmente había visto. Pero entonces le preguntaron, en voz alta, por qué había elegido la pala. Y ahí pasó algo que ningún investigador esperaba: el hemisferio izquierdo, el único que puede hablar, no tenía ni idea de que existía una escena de nieve, porque nunca la había visto. Así que, en lugar de decir, no sé, inventó una explicación completa, con total seguridad, porque la pala sirve para limpiar el gallinero. Michael Gazzaniga llamó a esa función, años después, el intérprete, una especie de narrador instalado en el hemisferio izquierdo, que fabrica explicaciones convincentes para justificar acciones cuya verdadera causa ni siquiera conoce. Esa idea, nacida de un experimento con una garra de gallina, todavía hoy se usa para explicar por qué los seres humanos, en general, inventamos razones para justificar decisiones que en realidad tomamos por motivos que no logramos ver del todo. Si una parte de tu cerebro puede inventar, con total confianza, una explicación falsa sin siquiera darse cuenta de que miente, ¿cuántas de tus propias explicaciones sobre por qué haces lo que haces serán, en el fondo, del mismo tipo? El hemisferio izquierdo, el que habla, se llevó buena parte de la fama por eso mismo, porque es el que puede contar la historia. Pero Sperry sospechaba que el hemisferio derecho, mudo, tenía sus propias habilidades, silenciosas, que el lenguaje no podía medir. Para probarlo, ideó un ejercicio distinto, un juego de bloques con distintos colores y patrones, que el paciente debía acomodar para copiar un dibujo, sin ver sus propias manos. El resultado sorprendió incluso a su propio equipo. Con la mano izquierda, gobernada por el hemisferio derecho mudo, los pacientes resolvían el ejercicio con soltura. Con la mano derecha, gobernada por el hemisferio izquierdo que sí sabía hablar, la misma tarea se les volvía torpe y confusa, aunque todos fueran diestros de toda la vida. Copiar dibujos en 3 dimensiones daba, una y otra vez, el mismo resultado desconcertante. El hemisferio que no podía pronunciar una sola palabra resultó ser, en tareas espaciales, el más capaz de los dos. Sperry lo dijo después con una frase que todavía se cita en las facultades de psicología, que el hemisferio derecho, mudo, no es de ningún modo inferior, es simplemente mudo. La inteligencia, al parecer, no vivía solo del lado que hablaba. La mayoría de los pacientes de cerebro dividido no podían contar, en voz alta, lo que veía su hemisferio derecho, porque en la mayoría de las personas ese lado no controla el lenguaje. Pero hubo una excepción real, muy poco común, que le dio a Gazzaniga la oportunidad de hacer una pregunta que ningún otro caso permitía: ¿qué pasa cuando los dos lados de un mismo cerebro sí pueden expresarse, cada uno por su cuenta? Ese paciente se conoce en los registros científicos como P.S., un adolescente que, a diferencia de la mayoría, tenía cierta capacidad de lenguaje distribuida en ambos hemisferios. Su hemisferio derecho, aunque no podía hablar en voz alta, sí podía deletrear palabras completas usando fichas de letras, moviendo la mano izquierda. Y ahí llegó el momento que hizo historia.
Los investigadores le preguntaron, en la misma sesión, qué quería ser de grande. Primero se lo preguntaron directamente, en voz alta, a su hemisferio izquierdo. Y respondió, sin dudar, dibujante técnico. Después, usando las fichas de letras, le hicieron la misma pregunta a su hemisferio derecho, el que no puede hablar. Y esa mano, letra por letra, deletreó una respuesta completamente distinta, piloto de carreras. Antes de aceptar un resultado así, los investigadores repitieron la prueba varias veces, en sesiones distintas, cambiando el orden de las preguntas para descartar que fuera una casualidad o una respuesta aprendida de memoria. Cada vez, el patrón se sostuvo, la mano que hablaba por el hemisferio izquierdo insistía en dibujante técnico. La mano que deletreaba por el hemisferio derecho insistía en piloto de carreras. Ninguna de las dos cedía ante la otra. Dos deseos distintos, dos futuros distintos, saliendo del mismo cráneo, en la misma sesión, sin que ninguno de los dos lados supiera lo que había respondido el otro. Para muchos científicos, este caso sigue siendo la prueba más directa jamás registrada de que, al menos en algunas condiciones, un mismo cerebro puede sostener dos voluntades separadas. El caso de W. J. y el de P. S. no quedaron aislados. En los años siguientes, Sperry y Gazzaniga extendieron las mismas pruebas a un grupo más amplio de pacientes que habían pasado por cirugías parecidas en distintos hospitales de Estados Unidos. Los resultados centrales, uno tras otro, se sostuvieron: percepción dividida, memoria dividida, y en algunos casos, hasta preferencias divididas entre un hemisferio y el otro. En 1981, Roger Sperry recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por esta línea de investigación completa, haber demostrado que los dos hemisferios del cerebro humano pueden funcionar, hasta cierto punto, como sistemas independientes, cada uno con su propia forma de percibir, aprender y hasta querer. Durante décadas, ese hallazgo se popularizó con una idea simple y potente, que cada persona con cerebro dividido tenía, literalmente, dos mentes conscientes conviviendo en un mismo cráneo. Esa versión llegó a libros de divulgación, documentales, y hasta al cine. ¿Y qué dice la ciencia de hoy? En 2017, el neurocientífico Jair Pinto y su equipo publicaron, en la revista Brain, una revisión que le puso un matiz importante a esa idea popular. Después de estudiar en profundidad a dos pacientes de cerebro dividido, encontraron que, aunque la percepción de cada hemisferio sí puede estar separada, no hallaron evidencia clara de dos conciencias completamente independientes. Su propuesta fue un modelo distinto, al que llamaron unidad de conciencia con percepción dividida. Seguiría existiendo una sola persona consciente, pero experimentando, al mismo tiempo, dos corrientes de información que no logran mezclarse del todo entre sí. La discusión, hoy, sigue abierta entre los propios neurocientíficos, y ningún bando la da por cerrada. Y la propia cirugía que hizo posible todo esto también cambió. Hoy, la mayoría de los equipos médicos evita cortar el cuerpo calloso por completo, prefieren una callosotomía parcial, que deja intacta parte de esa conexión, precisamente para reducir estos efectos de desconexión entre hemisferios. Sigue siendo, más de 60 años después, una herramienta real contra ciertos tipos de epilepsia grave que no responden a otros tratamientos, solo que ahora se aplica con más cuidado. Lo que sí quedó fuera de discusión es lo otro que reveló esta investigación, que buena parte de lo que llamamos nuestra propia voz interior, la que explica por qué sentimos lo que sentimos y hacemos lo que hacemos, puede estar mucho más cerca de ser una narradora que improvisa sobre la marcha, que de un testigo confiable de lo que en verdad pasa dentro de tu propia cabeza. Si mañana te dijeran que hay dos versiones de vos, cada una con sus propios deseos, funcionando dentro del mismo cráneo sin comunicarse entre sí, ¿cuál de las dos crees que serías realmente vos? Déjame tu respuesta en los comentarios antes de seguir. Si te enganchó esta historia, Charles Whitman, que ya tenés en el canal, te va a interesar todavía más. Suscríbete si te interesa seguir descubriendo
Cada vez que subo un video nuevo, casos reales que todavía desafían lo que la neurociencia cree entender sobre la mente humana.